debido a que todos en algún momento, sobre todo al principio de su práctica médica, van a pasar por guardias generales y van a tener que tener el signo de alarma de cómo evaluar, cómo jerarquizar y en qué momento oportuno derivar y a quién un dolor abdominal agudo. En la mujer el abdomen agudo muchas veces tiene que ver con causas ginecológicas y la mayoría de las veces con una masa pelviana. Otras veces puede presentarse una masa pelviana asintomática como un hallazgo en un examen de rutina por un control ginecológico, por ejemplo, y nos vamos a manejar en otro escenario y de una manera totalmente diferente. Lo importante es tratar de tener 2 o 3 signos de alarma de cuándo tengo que prestarle atención realmente y cuándo puedo relajarme y estudiarla consecuentemente. Bueno, antes que nada, lo que vamos a hacer es establecer definiciones de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de una masa pelviana, que es una estructura aumentada de tamaño en los anexos uterinos que se puede palpar en un examen bimanual, en una consulta de la rutina, o puede ser visualizada en las imágenes. ¿Sí? Dentro de un ratito vamos a ver la cascada de estudios que nos llevan a evaluar las masas anexiales y vamos a hablar de la ecografía, que es el caballito de batalla del diagnóstico por imágenes de los ginecólogos. El primer concepto que quiero dejarles es que la ecografía ginecológica no es un examen que nosotros llevamos a rutina en el contexto de un control ginecológico. ¿Sí? Ustedes saben que todos los años todas las mujeres en edad reproductiva, desde la edad reproductiva, tienen que hacer un control ginecológico anual que consta de un screening. El screening ginecológico incluye el control del cuello uterino, el examen físico de las mamas y el examen físico del útero y los anexos. ¿Sí? Y fíjense que la definición de masa anexial o masa pelviana es una estructura aumentada de tamaño en los anexos uterinos que puede ser palpada en el examen físico. Y eso es algo importante y es algo que los ginecólogos estamos bastante poco acostumbrados a hacer. Es obligación nuestra en todos los controles ginecológicos tratar a las pacientes. ¿Sí? Muchas veces pasa que por apuro o porque tengo consultorio lleno de gente o porque no tengo ganas de hacerlo, nos sentamos en el escritorio a recetar estudios. ¿Sí? Pedimos babalao, mamografía, ecografía y otra cosa. Ecografía y otra cosa. ¿Sí? La ecografía ginecológica se indica ante un hallazgo en el examen físico y es un estudio complementario. Siempre hablamos con mis alumnos de lo que es un método de screening y lo que es un método complementario. ¿Sí? Un método de screening es un método que yo le aplico a todas las pacientes porque los hallazgos que voy a encontrar me van a cambiar la evolución natural de una enfermedad determinada, como por ejemplo el cáncer de mama y la mamografía. La ecografía no es un método de screening. Yo no tengo que pedirle ecografía a todas las mujeres para diagnosticar masas anexiales. Tengo que sí revisar a todas las mujeres y ante el hallazgo de un anexo aumentado de tamaño, ir a un estudio complementario. Hablando un poco de prevalencia, fíjense que la aparición de la tumoración en los anexos de características funcionales, benignas o malignas, constituye uno de los hallazgos con mayor frecuencia vemos en la práctica ginecológica, que fue el primero que les dije. Cuarta causa de ingreso hospitalario, fíjense la enorme prevalencia y que a ninguno se le va a escapar de ver una masa anexial en la guardia general que ustedes hagan cuando van al medicato, practicanato o guardia clínica. Aparecen sobre todo en la edad reproductiva, 20 a 45 años. ¿Por qué? Porque es la época que la mujer cicla, ¿sí? Y la mayor parte de las masas anexiales tienen origen funcional, causa hormonal. Y otro dato importante es que en las niñas y en las posmenopáusicas deben ser objeto de estudio inmediato por aumento del riesgo de malignidad. ¿Sí? Toda masa anexial en niñas o en pacientes posmenopáusicas deben estudiarse y deben tratarse. Nunca voy a controlar o me voy a relajar frente a una masa anexial en una niña o en una paciente posmenopáusica. La prevalencia de malignidad varía, es muy variable, pero supongamos que el cáncer de ovario es poco frecuente, ¿sí? Es el cáncer ginecológico menos frecuente. En la edad reproductiva se calcula de un 7 al 13% y en las posmenopáusicas un 5 al 45% de las masas anexiales pueden llegar a ser malignas. Fíjense la diferencia, ¿sí?
casi el 90 y pico por ciento de las tumoraciones anexiales antes de la menopausia son benignas, y en la posmenopáusica puede elevarse hasta casi la mitad de las pacientes. Entonces, en lo que les decía antes, nunca relajarse ni controlar una masa anexial en una paciente posmenopáusica. Los ginecólogos de atención primaria deben siempre considerar la posibilidad de un cáncer ovárico subyacente en pacientes de cualquier grupo etario que presenten una masa anexial, ¿sí? ¿Por qué? No por la frecuencia del cáncer de ovario, sino por la importancia del cáncer de ovario, ¿sí? Recuerden que de cáncer de ovario no nos salva ninguna paciente. Todas se mueren, ¿sí? Lamentablemente es una realidad, ¿sí? Al día de hoy, en 15 años en la especialidad, nunca vi una paciente que sobreviva a un cáncer de ovario. A corto o mediano plazo, realmente son cánceres muy agresivos. Y si bien son cánceres muy poco frecuentes, son el 2% de los cánceres ginecológicos de ovario. Cuando están jugadas. Y cuando están, generalmente y lamentablemente, tardamos mucho en diagnosticarlo. Y más del 50% de los cánceres de ovario lo diagnosticamos en estadio 3, cuando ya realmente son muy avanzados, porque hasta el estadio 3 son prácticamente, o casi siempre, son asintomáticos. Todo lo que diagnosticamos en estadio 1 o estadio 2, lo diagnosticamos por un hallazgo frente a un examen físico, la palpación o frente a una ecografía. Pero la mayoría, cuando empiezan a producir síntomas, los síntomas son complicaciones. Entonces los enganchamos siempre en el estadio 3, que es cuando aparece la carcinomatosis peritoneal y empiezan a producir ascitis, distensión abdominal o otros síntomas de inflamación neoplásica. Bien. Entonces, dado lo que decía recién, dado que existe una fuerte evidencia que su abordaje primario, el cáncer de ovario, encarado por ginecólogos oncólogos, mejora significativamente el pronóstico de estas mujeres, y resulta fundamental considerar apropiadamente los criterios de sospecha de enfermedad maligna para su oportuna derivación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hago mal el diagnóstico y yo me meto como ginecólogo general a operar una paciente con una masa anexial sospechosa de malignidad, y esa masa anexial en la biopsia es maligna, yo ahí estoy haciendo iatrogenia, ¿sí? Está demostrado que abordar un cáncer de ovario en forma primaria, en manos entrenadas por un ginecólogo oncólogo, que no solo le va a sacar el quiste, sino que le va a sacar el útero, el otro ovario, le va a sacar ganglio, le va a sacar el meso, le va a hacer la omentectomía, etc., mejora la sobrevida de la paciente. Que si yo la opero, mando el anexo a hacer la biopsia, recibo la biopsia y digo, tiene un cáncer, la derivo al oncólogo y el oncólogo la opera por segunda vez, ¿sí? Ahí disminuye considerablemente la tasa de sobrevida de la paciente. Entonces, importante, antes de meter la pata, antes de meterme como ginecólogo general a operar a una paciente con una tumoración anexial, ser criterioso, y si tengo sospecha de malignidad, ya sea en las imágenes, en el aspecto, en los factores de riesgo de la paciente, en los valores de marcadores tumorales del laboratorio, o en lo que sea, derivarlo oportunamente y que la trate de entrada un ginecólogo oncólogo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad maligna? La nulliparidad, la historia de esterilidad, o sea, fíjense, son todas causas que hacen que sean ovarios que han funcionado todos los ciclos de su vida útil, ¿sí? O sea, pacientes que nunca estuvieron embarazadas, porque obviamente durante el embarazo hay una ovulación, o sea, que son las nulíparas y las que han sido infértiles. Las pacientes con endometriosis, los antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario y colon, cuando existen mutaciones de los oncogenes BCRA1 y BCRA2. Siempre que yo tengo una paciente con un cáncer de mama, tengo que estar muy atenta a sus ovarios, y siempre que tengo una paciente con cáncer de colon, tengo que estar atento a sus ovarios y viceversa. La edad de la paciente, como dijimos al principio, las niñas y las posmenopáusicas, las niñas para tumores germinales, ¿sí? Tumores embrionarios, y las posmenopáusicas para tumores epiteliales. La bilateralidad, cuando tengo masas anexiales con características sospechosas de manera bilateral, masas fijas o de consistencia sólida, y la presencia de ascitis, por supuesto, ya es uno de los primeros diagnósticos diferenciales. O sea, paciente tiene una cirrosis hepática, o tiene un cáncer de ovario, o tiene un mesotelioma maligno del peritoneal. Bueno, y según la edad, tenemos diferentes tipos de masas anexiales que se presentan en diferentes momentos de la vida, ¿sí? Y
yo los voy a sospechar según la edad que tenga la paciente, ¿sí? En las recién nacidas vamos a encontrar tumores funcionales, generalmente siempre benignos, que son secundarios a aspectos hormonales, al hiperestrogenismo por estímulo materno. En las pacientes premenárquicas, o sea, en las niñas, como dijimos antes, los tumores germinales, dentro de ellos los más frecuentes son el teratoma quístico, que es un tumor benigno de ovario, y los disgerminomas, que después lo vamos a desarrollar uno por uno para que vayan viendo las características de cada uno. En edad fértil, los quistes funcionales, como dijimos antes, que tienen que ver con la ovulación, los quistes luteínicos, los endometriomas, el ovario poliquístico, que es un trastorno endocrino, que puede aumentar el volumen del ovario y es el trastorno endocrino más frecuente de la mujer. El absceso tubovárico, o sea, patología infecciosa que tiene que ver con la edad fértil y con la edad reproductiva y con las enfermedades de transmisión sexual. En las pacientes perimenopáusicas y posmenopáusicas vamos a encontrar el cáncer de ovario, el origen epitelial y los tumores metastásicos, como el tumor de Krukenberg, que es una metástasis del tumor estómago. Y en el embarazo vamos a encontrar también quistes que tienen que ver con la cuestión funcional o con la cuestión hormonal, como los quistes foliculares y los quistes del cuerpo lúteo. Un montón de diagnósticos diferenciales frente a la presencia de una masa pelviana, ¿sí? Entonces son más o menos todos los que dijimos antes, y saber y tener en cuenta de que no siempre que aparece una masa pelviana la culpa o el origen tiene que ver con el ovario, ¿sí? Puede haber masas pelvianas que no puedo descartar de mis diagnósticos diferenciales. Quistes funcionales simples o hemorrágicos, endometriomas, quistes luteínicos, en embarazo ectópico, puede presentarse como un abdomen agudo o una masa anexial dolorosa. El absceso tubovárico, que va a tener todo lo que acompaña al cuadro séptico. Los quistes paratubáricos, que son quistes también que cuelgan de las trompas, se llaman iritis hemorrágicas, se pueden adquirir gran tamaño. Los miomas pediculados también pueden presentarse como una masa anexial, son miomas subserosos que cuelgan del útero y que uno en el examen generalmente son asintomáticos, si uno los palpa en un examen de rutina y puede confundirlo con una masa anexial. Los abscesos tumores apendiculares, que casi siempre nos llevan a pelear con los cirujanos generales a ver de quién es la paciente, si es un absceso tubovárico o es una apendicitis aguda. El cuadro generalmente es muy confuso, es bastante difícil de diferenciar y generalmente nos llevan a entrar al quirófano a la paciente sin un diagnóstico de certeza, y lamentablemente casi siempre los abscesos tubováricos se presentan del lado derecho, no sé por qué, pero se confunden muchas veces con una apendicitis. Los abscesos diverticulares y la masa anexial maligna, primaria, secundaria, o sea, el cáncer de ovario. Vamos a ir viendo los más frecuentes, lo vamos a ir desarrollando, y por lejos el más frecuente son los quistes foliculares. ¿Por qué se produce un quiste folicular? Por sobreestimulación de las gonadotrofinas sobre el ovario, si tienen que ver con el ciclo menstrual. Saber también, para no confundirnos, que a veces recibimos ecografías que forman quistes de ovario, ¿sí? Y esto siempre me canso de contarlo también. Por definición, un quiste de ovario, sobre todo en este tipo de quistes que son los foliculares, se llaman quistes cuando superan los 40 milímetros, ¿sí? En los ovarios siempre van a encontrar colecciones, todos los meses. En un ovario o en el otro ovario va a haber una colección, que es una colección funcional, o también le llamamos folículo ovulatorio. Pacientes que ovulan y pacientes que no ovulan por anticoncepción, por ejemplo, también, ¿sí? Porque el quiste folicular, a pesar de que no ovule, se forma igual. Son colecciones líquidas urinoculares que se presentan normalmente. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Si yo tengo una ecografía que pido por otra causa y la ecografía me informa colección unilocular de 26 milímetros, de 30 milímetros, de 35 milímetros, de 15 milímetros, eso es absolutamente normal, ¿sí? Y eso tiene que estar claro para ustedes y tiene que estar claro para las pacientes, porque generalmente vienen las pacientes con los informes incendiadas
porque el ecografista le dijo, gorda, tenés un quistecito en el ovario, quédate tranquila, llévalo a tu ginecólogo. Y la paciente ya escuchó la palabra quistecito mal usada y viene llorando a veces, angustiadísima, porque cree que tiene un tumor en el ovario, un quiste anexial. Entonces, llamemos a las cosas adecuadamente. Una colección es una colección, un quiste es un quiste. ¿Está? Los quistes, a partir de los 40 milímetros, le ponemos el nombre de quiste y también por protocolo, hasta los 70 milímetros no nos preocupa. Y de 70 milímetros para arriba, ojo, porque pueden producir complicaciones. Entonces, como regla general, las colecciones funcionales o los quistes foliculares entre 40 y 70 milímetros, generalmente los tratamos hormonalmente. Le damos 2, 3, 4, 5 meses de anticoncepción y generalmente, como son funcionales, se reabsorben de forma espontánea y no generan mayor problema. Por encima de los 70 milímetros, ahí difícilmente responden al tratamiento conservador hormonal y vamos a necesitar por ahí tratamiento quirúrgico. Dijimos entonces, bueno, generalmente son asintomáticos, pero si crecen mucho pueden romperse produciendo un dolor de abdomen transitorio. Tienen contenido líquido citrino, ¿sí? A veces cuando el quiste folicular se rompe, vuelca su contenido a la cavidad abdominal, produce un dolor abdominal con irritación peritoneal transitoria, que es el líquido se reabsorbe espontáneamente y el cuadro revierte y nos enteramos. Otras veces puede producir otro tipo de complicaciones, no tanto el folicular porque son quistes más bien livianos, pero si son de gran tamaño pueden producir una torsión anexial, ¿sí? Por aumento de peso justamente del ovario, puede torsionarse sobre su propio eje, estrangular la circulación y ahí sí da un abdomen agudo, quirúrgico, generalmente de urgencia, ¿sí? La paciente presenta mucho dolor, un vientre en tabla, con signos de, digamos, de descompensación, no, de hemodinámica, sino síntomas neurovegetativos, ¿sí? Hipotensión, sudoración profusa, taquicardia, etc. Y encontramos la masa anexial muy dolorosa, abdomen agudo y signos ecográficos con Doppler de falta de circulación de su ovario. Eso es un cuadro de emergencia, porque si pasan más de 6 a 8 horas con la paciente así, ese ovario pierde la vitalidad y una paciente, esto sea en pacientes jóvenes generalmente, puede perder el anexo. Entonces, en ese sentido, en una guardia traten de estar bien atentos a este tipo de cuadros, porque generalmente se ven adolescentes y la verdad, llevarse un ovario menos una paciente adolescente no es poca cosa para su futuro reproductivo, ¿sí? Bien, entonces el diagnóstico más probable frente a una paciente en edad reproductiva con un quiste simple de 4 o 5 centímetros es este, un quiste folicular. El manejo habitual es conservador, inyectamos anticonceptivos por 3 meses, control ecográfico. Si el quiste desapareció, la paciente vuelve a sus controles anuales y en caso contrario se debe abordar una cirugía, preferentemente por vía laparoscópica. ¿Saben lo que es la vía laparoscópica? ¿Sí? Bien. Laparotomía es cirugía convencional, se abre la panza. Laparoscopía es cirugía mínimamente invasiva. Trabajamos con el ombligo con camaritas de video, trabajamos con incisiones pequeñas. El segundo es el quiste luteínico, ¿sí? Que es otro quiste muy común, probablemente por exceso de hormona luteinizante. La fisiopatología es cuando un óvulo no es fertilizado, ¿sí? El cuerpo lúteo crece, produce progesterona para luego involucionar. Esa es la progesterona que necesito en la fase secretora del ciclo, en la segunda mitad del ciclo, para transformar el endometrio de folicular a secretor y el proliferativo a secretor y que se produzca la menstruación, ¿sí? Eso es responsabilidad del cuerpo lúteo. A veces pasa lo mismo, el cuerpo lúteo en su crecimiento puede desgarrar o romper un vaso sanguíneo y llenarse de sangre y formarse un quiste luteínico. La ruptura de ese quiste luteínico que contiene sangre puede producir un hemoperitoneo, y lo que llamamos los quistes hemorrágicos, que son los quistes de la segunda mitad del ciclo, que generalmente tienen bastante más impacto al romperse que un quiste folicular, porque el contenido no es seroso, sino que es sanguíneo, y la sangre irrita mucho más el peritoneo que el líquido citrino. Entonces se manifiesta con un dolor abdominal intenso y generalmente son quirúrgicos, ¿sí?
El diagnóstico diferencial se plantea con un embarazo ectópico, ¿sí? En una mujer en edad reproductiva con un hemoperitoneo es clave el test de embarazo, porque tiene o un embarazo ectópico o un quiste luteínico. Los anticonceptivos pueden prevenir la recurrencia. Sí. El diagnóstico diferencial en una paciente en edad fértil con un hemoperitoneo. Hemoperitoneo es presencia de sangre en la cavidad abdominal, ¿sí? Lo vamos a sospechar ante una paciente con distensión abdominal, dolor y hipotensión, signos de descenso del hematocrito, le pedimos una ecografía y vemos sangre en la panza. Bueno, esa paciente urgente un test de embarazo, porque tiene o un embarazo ectópico roto, ¿sí? Que ya lo vieron, o un quiste luteínico roto. Bien. Y bueno, los anticonceptivos al proceder la ovulación pueden prevenir la aparición o la recurrencia del quiste luteínico. Después tenemos los quistes tecoluteínicos, ¿sí? Estos son los menos frecuentes, ¿sí? Los tecoluteínicos. Y generalmente se producen por un aumento exagerado de la HCG, ¿sí? Las gonadotrofinas, que pueden ser endógenas o exógenas, ¿sí? Endógenas se producen frecuentemente en patologías del embarazo que producen mucha HCG, ¿sí? Ya sea embarazo múltiple, por ejemplo, el embarazo gemelar, o bien la enfermedad trofoblástica gestacional. Vieron que produce cantidades exageradas de gonadotrofina coriónica, ¿sí? Y generalmente cuando tenemos molas identiformes o poliocarcinomas se forman estos quistes tecoluteínicos que pueden ser de gran tamaño y hasta pueden producir ascitis, ¿sí? Pueden romperse y pueden producir abdomen agudo. Generalmente, como son de origen hormonal, se producen de los dos lados, son bilaterales. Ya lo dijimos. Bueno, también los tratamientos por infertilidad, ¿sí? Que a las pacientes se les suministra grandes cantidades de gonadotrofinas, se puede producir lo que llamamos el síndrome de hiperestimulación, ¿sí? Que se manifiesta con dolor abdominal, con anexos muy aumentados de tamaño y ascitis. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay que tratar siempre de no operar, sobre todo a las pacientes que vienen haciendo tratamientos por fertilidad, esto con cuidar sus ovarios a más no poder. Entonces se interna la paciente, se las controla muy de cerca y se ve la posibilidad de que vayan regresando espontáneamente. Ante una complicación inevitable van a cirugía. Entonces, bueno, pueden producir ascitis, tensión abdominal, pueden sangrar, bien. Perfecto. Hay que esperar que bajen los niveles de HCG y evolucionen en forma espontánea, ¿sí? Los quistes dermoides o teratomas, ¿sí? Estos son tumores de células germinales que comienzan a crecer en la vida fetal. O sea, son pacientes que desde el útero materno vienen con esta carga celular en sus ovarios y en algún momento de la vida se manifiestan, porque son células pluripotenciales, ¿sí? El 98% de los dermoides o teratomas son benignos, ¿sí? Y tienen una malignidad del 2%, por lo cual los quistes, dermoides o teratomas que tienen características ecográficas muy claras son siempre quirúrgicos, independientemente del tamaño, ¿sí? Creo que yo les decía que por ahí, según el tamaño, de 40 a 70 los controlamos, no, nunca. Por ese potencial de malignidad que tienen, los teratomas o dermoides siempre los operamos. Y como provienen de células germinales pluripotenciales, tienen tejido de las 3 capas germinales, ¿sí? Entonces, al tener esos tejidos embrionarios, el contenido es esas características, ¿sí? Podemos encontrarnos con cualquier tipo de tejido del cuerpo dentro de ese quiste. Puede haber sebo, puede haber pelos, puede haber dientes, puede haber huesos, puede haber uñas, puede haber tejido pulmonar. Realmente son bien asquerosos cuando los ve. Cuando se revienta, acá sale todo un sebo, pelo. Es el famoso dicho de las abuelas que un gemelo se copia al otro, ¿vieron? Esa leyenda de los tumores dermoides. A veces tienen tejido tiroideo presente y pueden producir hipertiroidismo y también hiperparatiroidismo.
Ese es el famoso estruma ovárico, que la paciente tiene un hipertiroidismo y su tiroides es normal. Lo más frecuente, sí, se encuentra pelo, material sebáceo, y hay que tratar de, cuando uno los opera, no romperlos, ¿sí? Porque ese contenido que se vuelca a la cavidad abdominal puede producir una peritonitis química, ¿sí? Entonces a veces cuando los operamos por la laparoscopía lo metemos dentro de una bolsita y lo sacamos dentro de la bolsita, para que no se vuelque nada del contenido dentro de la cavidad abdominal. Y a veces se nos rompen y se desparraman todos los pelos dentro de las heces intestinales, estamos sacando pelo por pelo, es realmente bastante complicado. La mayoría de los dermoides son asintomáticos, el 85% son unilaterales y siempre, bueno, la quistectomía en las mujeres jóvenes y la oophorectomía, o sea, sacarle el ovario a los pacientes mayores con menopausias. El cistoadenoma es... Sí, sí. Para nada. Me pregunta si los teratomas tienen alguna interferencia con la función ovárica. No. No son masas anexiales, deben el ovario, pero no influyen en la cuestión hormonal. ¿Sí? Los cistoadenomas son tumores benignos epiteliales, también son frecuentes, pueden tener contenido seroso o mucinoso, pueden crecer mucho. Los serosos son líquidos y pueden ser unibilaterales. Los mucinosos son muy grandes generalmente, pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Y el material es espeso, pueden hacer espeso al romperse y cicatrizarse, pueden producir adherencias y obstrucción tubárica también. Y a veces estos síntomas mucinosos pueden aumentar algún marcador tumoral, principalmente el CA19-9 y confundirnos en el diagnóstico. Nosotros generalmente cuando tenemos una masa anexial pedimos marcadores tumorales y a veces vemos que está elevado el CA19-9 y no tiene un cáncer de ovario, sino un sistema mucinoso benigno, que es saber que me lo puedo aumentar. Ambos tumores pueden ser borderline. Borderline son tumores benignos con bajo potencial de malignidad. Y en ese caso, bueno, siempre el tratamiento es quirúrgico. Dependiendo, bueno, de la edad y los antecedentes obstétricos. El endometrioma, ¿sí? ¿Saben lo que es la endometriosis? ¿Sí? ¿Saben o no? ¿Quieren que lo diga? ¿Todos saben qué es la endometriosis? Bien, bueno. La endometriosis es presencia de tejido endometrial en forma ectópica, ¿sí? O sea, el tejido endometrial tiene que estar ahí, en el endometrio, ¿sí? En la endometriosis existen implantes de ese tejido en diferentes lugares de la cavidad abdominal y pelviana. Puede haber implantes de endometrio en las trompas, en la superficie de los ovarios, en la superficie de la vejiga, dentro de la vejiga, en la superficie del intestino, dentro del intestino, en el peritoneo. Y ese material endometrial en esos lugares ectópicos cumple el mismo ciclo menstrual que el endometrio normal, ¿sí? O sea, se prolifera, después se convierte en secretorio y después menstrua, ¿tá? Y esa menstruación hace que haya vuelco de ese material al lugar donde la endometriosis se encuentra, ¿sí? Si hay focos de endometriosis en la superficie peritoneal de la pelvis, va a haber vuelco hacia la cavidad de sangre y es lo que genera la dismenorrea o el dolor tan intenso durante la menstruación para la mujer que padece endometriosis, ¿sí? Si hay endometriosis dentro del recto, va a producir proctorragia. Si hay endometriosis dentro de la vejiga, le va a producir hematuria, ¿sí? Y si hay endometriosis dentro del ovario, va a producir esto, ¿sí? Que es un endometrioma, ¿sí? O sea, no hay vuelco de sangre a la cavidad abdominal, pero sí se acumula sangre dentro del foco de endometriosis que está en el ovario y se forma un quiste de contenido líquido, de contenido hemático que se llama endometrioma. Y característicamente ese contenido hemático tiene este color achocolatado, ¿sí? Es un color bien chocolate, porque es sangre que ciclo a ciclo se va acumulando y va como metabolizándose, ¿sí? Es sangre vieja, ¿sí? Por eso adquiere ese color metabolizado, achocolatado, ¿sí? Bueno, yo más adelante lo voy a leer. Los endometriomas son quistes ováricos con sangre vieja debido a la proliferación
de implantes de endometriosis en los ovarios. Comienzan a producir síntomas cuando miden 4 a 5 centímetros y se los llama quiste achocolatado. Diagnóstico por la clínica de endometriosis, el examen físico, la ecografía, y el tratamiento consiste en la laparoscopía, ¿sí? Quistectomía laparoscópica o oforectomía. Lo mismo que decíamos antes, mi decisión terapéutica va a depender de la edad de la paciente en cuanto a su futuro reproductivo, ¿sí? Si yo tengo una paciente de 40 y pico de años que ya tuvo sus hijos, que tiene expectativa de maternidad, seguramente le voy a volar el ovario a ese, porque le estoy haciendo el tratamiento y estoy previniendo la recurrencia, ¿sí? Si la paciente tiene 20 años y no tuvo hijos, voy a tratar de cuidar ese ovario al máximo posible para no afectarle en su fertilidad. Si bien ya la endometriosis por sí misma afecta seriamente la fertilidad. El fibroma ovárico es un tumor sólido, ¿sí? Dentro de los tumores sólidos es el más frecuente. Siempre, no casi, no dice casi siempre, pero siempre son benignos, con una tasa de malignidad inferior al 2%. Presenta una gran variación de tamaño, pero suelen tener un diámetro de 6 centímetros aproximadamente. Y hay un síndrome que se llama síndrome de Médicis, que consiste en ascitis y hidrotórax producido por un fibroma ovárico. El tratamiento del fibroma es la oforectomía. Acá es todo un nódulo sólido que toma todo el ovario y no se puede separar la cápsula del quiste de la cápsula ovárica, ¿sí? Así que es toda la misma masa fibrosa, con lo cual no queda otro tratamiento que la oforectomía. El tumor de Brena, poco frecuente, es producido por células de tipo transicional. Estos tumores sí tienen potencial de malignidad, siempre son quirúrgicos. Es más prevalente en mujeres entre 40 y 60 años, son generalmente chicos, y en el 90% de los casos se diagnostican como un hallazgo, ¿sí? Porque no dan síntomas. Entonces, como son chicos, raramente se complican. Entonces son pacientes que el anexo aumentado de tamaño en el examen físico, les piden ecografía de control y nos encontramos con esto. El tratamiento también, sacarle el ovario, siempre la oforectomía, igual que el fibroma ovárico. En este caso no porque no se pueda separar del ovario, sino por el potencial de malignidad que tiene. Bueno, ¿cómo hacemos eso que les nombré? Son, digamos, los tumores o las masas anexiales más frecuentes, ¿sí? Benignas, ¿sí? Dentro de lo que son las masas pelvianas. No consideramos acá el cáncer de ovario en su complejidad porque nos llevaría todo el seminario a hablar del cáncer de ovario, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es patología benigna y vamos a tratar de contraponerla a la patología maligna y aprender los signos maternos para poder diferenciarlos. El diagnóstico. Con respecto a los síntomas, las clínicas generalmente son asintomáticos, como dijimos antes, y se presentan como un hallazgo en el examen de rutina, en el tacto, y pueden estar no complicados, con síntomas inespecíficos, cuando presentan síntomas, como un dolor pelviano sordo, dismenorrea, dispareunia, distensión abdominal, pesadez pelviana, o pueden estar complicados por ruptura o por torsión, dándonos un abdomen agudo ginecológico. Por esto ya lo charlamos. Y vamos a ir a ver los métodos auxiliares. ¿Qué voy a hacer con una paciente que viene a la consulta con un síntoma de masa anexial y yo tengo que estudiarla y ver qué hacemos con ella? ¿Con qué contamos? Bueno, nuestro caballito de batalla, como les dije antes, la ecografía. Otros métodos auxiliares, la resonancia, la tomografía, la punción biópsica y la videolaparoscopía. Esa es toda la artillería de estudios que tenemos para evaluar las masas anexiales. Con respecto a la ecografía, es el primer método que yo voy a pedir y que voy a usar, ¿sí? Porque para nosotros es lo que más se acerca, es el método que mejor evalúa los anexos uterinos, la ecografía, ¿sí? Acá sí quiero detenerme en un punto. No por ser más complejo y no por ser más caro, un método complementario es mejor, ¿sí? La ecografía es un método no invasivo, súper económico, seguro, no implica la utilización de rayos X y es altamente superior a la tomografía, por ejemplo, para evaluar los anexos. ¿Está? Muchas veces vienen las pacientes, pero ¿por qué no me piden? Pues van a pedir la tomografía. Con la tomografía, lo más de lo más, nada que ver, ¿sí? La tomografía no sirve, anótenselo, porque después vamos a preguntar.
La tomografía no sirve para ver los ovarios. Sirve para un montón de otras cosas, pero no sirve para ver los ovarios. Dentro de las ecografías, la ecografía transvaginal, nosotros tenemos dos tipos de ecografía ginecológica, la transabdominal y la transvaginal, ¿sí? O sea, una que se ve por el abdomen y la otra con un transductor que entra por dentro de la vagina y mira desde ahí. La ecografía transvaginal permite evaluar mejor las masas pélvicas por la resolución del transductor, pero tiene un campo de visión más limitado que la ecografía transabdominal, ¿sí? La ecografía transabdominal puede ver más espectro, pero la ecografía transvaginal puede ver más detalle, con lo cual, cuando hacemos una ecografía transvaginal, generalmente antes se hace un pantallazo general por el abdomen, ¿sí? Pero para ver los anexos, también grábenselo, la ecografía de elección es la transvaginal, ¿sí? A no ser que la paciente no le podamos poner un transductor en la vagina, porque es virgen, por ejemplo, ¿está? En ese caso, por supuesto que no. La ecografía transabdominal es preferible para las masas grandes, ¿sí? Para las que son muy grandes, que ya escapan a la pelvis y se van para el abdomen, como por ejemplo los síntomas mucinosos, que generalmente son del tamaño de un melón, ¿sí? Ese quiste no lo vamos a ver muy bien por la vagina, lo vamos a ver más en detalle por la vagina, pero no vamos a poder medir y no va a tener un alcance de resolución como el que puede llegar a tener el transductor por abordaje transabdominal. Ante la sospecha clínica de una masa anexial, entonces el primer examen por imágenes a solicitar es una eco transvaginal y la transabdominal complementaria, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los criterios ecográficos sospechosos de malignidad? ¿Sí? Cuando la imagen es una masa sólida, heterogénea, cuando presenta proyecciones papilares en una lesión quística, ¿sí? O cuando presenta tabiques, y que esos tabiques midan más de 3 milímetros, ¿sí? Hay masas pelvianas líquidas, tabicadas, pero si la pared es delgada, el contenido líquido homogéneo y presenta un tabique fino menor de 3 milímetros, no es sospechosa. Si la pared es gruesa, heterogénea, irregular y presenta múltiples tabiques y más de 3 milímetros cada espesor en la pared del tabique, esas sí son masas sospechosas, ¿sí? El estudio Doppler, que es la evaluación de la irrigación de la masa, es una herramienta adicional que determina el flujo vascular en la lesión y el patrón de onda espectral para evaluar el grado de resistencia arterial en la misma. Las masas hipervascularizadas o que tienen flujo vascular en las proyecciones papilares, son más sospechosas. Algunas imágenes, ¿sí? Sí. ¿No? Bien. Vamos a ver algunas imágenes. Ese es un quiste folicular, ¿sí? Fíjense la imagen ecográfica, ¿sí? Estas son imágenes ecográficas de masas anexiales. El líquido, ¿hay algo que me da la vez? ¿Me corro? ¿Me voy? A ver, cambiaste de lugar, ¿no? ¿Alguien lo ve? No. Si no, lo veo antes. O si no, alguien me pasa. Bueno, el quiste folicular es un quiste unilocular, como dijimos antes. Todo lo que es líquido en ecografía se ve negro, ¿sí? Fíjense, pared fina, homogénea, sin tabiques, sin componente sólido, sin proyecciones papilares. Eso es un quiste folicular bien benigno, no hay dudas, ¿sí? Este quiste me queda tranquilo y según el tamaño que tenga, voy a tomar la actitud que tenga que tomar, ¿sí? Fíjense el endometrioma, característicamente fíjense el contenido, ¿sí? Es un quiste de pared fina que tiene un contenido como ennevado. Así se ve la sangre, ¿sí? La sangre coleccionada se ve así, bien densa, como una imagen de nevado. De hecho, se llama signo del nevado o signo del canal de Areta, ¿sí? Eso es el endometrioma. Fíjense, es una masa anexial que contiene un componente sólido, ¿sí? Tiene abajo, abajo tiene una parte líquida y arriba tiene una parte sólida, y que esa parte sólida tiene todo un componente heterogéneo, un borde heterogéneo e irregular,
y tiene diferentes ecogenicidades y tiene una pared anfractuosa, ¿sí? Ese es un quiste bien sospechoso de malignidad. Fíjense la diferencia con el quiste folicular. El teratoma, que es el que hablábamos antes, el tumor de dermoides, chicos, al que no le interese se puede retirar, pero no hablen, por favor, porque si no molestan a los que están entendiendo. El teratoma o el tumor de dermoides, ¿sí? Es un quiste bien anfractuoso, bien irregular, bien heterogéneo. Generalmente tiene imágenes cálcicas, imágenes hipoecogénicas, imágenes hiperecogénicas, todo mezclado y es un tumor anárquico, ¿sí? Así se ve un tumor de dermoides. Generalmente, para mí, digamos, en las imágenes son bastante difíciles de diferenciar de un tumor de ovario, pero los ecografistas lo tienen bastante claro y generalmente no se equivocan. Ven un dermoides y te lo informan, tumor de dermoides, y cuando lo operas. Masas complejas, fíjense, una masa bien heterogénea, fíjense los tabiques. Esto es un tabique grueso, tiene una parte fina y una parte gruesa, bien anfractuoso, componente sólido, contenido sanguíneo, con más componente sólido. Esto es un cáncer de ovario, seguramente. Ahí estamos, tabique, una masa tabicada, ¿sí? Es una masa bilocular, tiene dos loculaciones y un tabique grueso, ¿sí? Que mide más de 3 milímetros. Y abajo tiene un polo sólido, también masa mixta o masa tipo 3 o sospechoso. Una procesión papilar, este es un quiste unilocular, ¿sí? Que tiene dentro una papila. Acá sería bien interesante hacerle un Doppler y ver si esa proyección papilar tiene vascularización de alto flujo o no. Bien, ¿y cómo diferenciamos una masa anexial? Entonces, repasamos lo que ya un poco dijimos. Yo tengo que tener signo de alarma entre una masa benigna y una masa maligna. ¿Sí? Benigna, no va a ser benigna, voy a sospechar benignidad. Sepamos que el diagnóstico siempre es anatomopatológico, ¿sí? Pero yo voy a tener más sospecha de benignidad ante la unilateralidad, cuando es quístico, o sea, el contenido es líquido, cuando son móviles, cuando tienen paredes lisas, y ecográficamente el contenido confirmamos que es líquido, que no tiene increscencias de papilas o excrescencias, que tiene flujo Doppler escaso o que el flujo es periférico y no central en la masa, con alto índice de resistencia, ¿sí? O sea, que tiene bajo flujo. Y voy a sospechar que es maligna cuando hay bilateralidad, cuando son tumores sólidos, fijos, irregulares, cuando hay ascitis, esos son todos signos clínicos. O cuando en la ecografía veo un contenido sólido, sólido quístico, con increscencias o excrescencias, con flujo Doppler aumentado, con flujo Doppler central o con baja índice de resistencia, ¿sí? O sea, alto flujo. La resonancia es una herramienta auxiliar para la evaluación de una masa anexial ecográficamente indeterminada. O sea, cuando la ecografía no me deja claro qué es lo que tiene la paciente, bueno, le puedo pedir una resonancia que me va a ayudar en la evaluación de los anexos. Es particularmente útil porque tiene una gran caracterización de los tejidos tisulares en mujeres en edad fértil y la puedo usar también en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque no utilizo irradiación, ¿sí? A la mujer embarazada no le puedo hacer una tomografía o una placa, ¿sí? Bueno, eso no importa, los equipos no hay problema. Y siempre hacerlas con contacto endovenoso, que va a ser lo que nos va a mostrar la vascularización de la tumoración, ¿sí? ¿No tiene efecto sobre el feto? No, se puede hacer tranquilamente en embarazada. De hecho, en las embarazadas la usamos la resonancia para evaluar los perspectivos placentarios. Siempre. No, el nodoguillo no se usa en embarazada, ¿sí? La resonancia podemos hacer, pero no le podemos aplicar sustancia de contraste, ¿sí? Pero la resonancia en una embarazada se usa para diferentes cosas, principalmente para la placentación, ¿sí? Pocas veces en una embarazada necesitamos hacer una resonancia, ¿sí? Siempre en los trastornos de inserción de la placenta, cuando hay acretismo placentario.
para ver la invasión de la vejiga o la invasión del recto, ¿no? Bien. Ahí tenemos imágenes en resonancia, fíjense la calidad de determinación que tiene la resonancia, ¿sí? Esto que ven acá es un corte sagital, este es un corte coronal. Fíjense, esta es la vejiga, y esto es toda una masa anexial heterogénea, ¿sí? Con componentes sólidos, con dos loculaciones y con un tabique, ¿sí? Tiene realmente la resonancia una gran capacidad de diferenciación. Lo que no es costo efectiva, ¿sí? O sea, es mucho más económico una ecografía transvaginal, tiene muy buena capacidad de determinación. Entonces la resonancia la vamos a dejar siempre como segundo recurso, ¿sí? Tomografía no es de elección, vuelvo a repetirles, no sirve para ver las masas anexiales por ser un método que tiene radiación ionizante, que es secundario a eso, pero tiene menor resolución y caracterización tisular, que no aporta información adicional a la evaluación ecográfica, ¿sí? Es inferior a la ecografía. Digo esto porque nosotros los ginecólogos somos eternos peleados con los cirujanos generales, ¿sí? En la evaluación del dolor abdominal y dolor pelviano. La tomografía es el método de elección para evaluar el apéndice, ¿sí? O sea, cuando están las dudas de la apendicitis y absceso tubovárico, o entre apendicitis y quiste ovárico roto o torsión anexial, si la ve primero el cirujano, directo al tomógrafo, ¿sí? Y en la tomografía no le ven el apéndice, pero le ven una masa anexial, directamente se ponen al llamado, paciente la patean al ginecólogo, ¿sí? A mí que me den una tomografía con una imagen anexial es como si no le hubieran hecho nada. Bueno, no parece dije tomografía, ¿sí? Una tomografía que me informa una masa anexial es como si no le hubieran hecho nada. No la tengo directamente en cuenta. Esa paciente directamente va a una ecografía transvaginal. Y si la ecografía transvaginal me dice que la paciente no tiene nada en los anexos y yo la reviso y la paciente no tiene el anexo de tamaño, desestimo totalmente la tomografía, ¿sí? Vuelvo a insistir, la tomografía no sirve para evaluar los anexos. Un cuestionamiento que surgió en el cuatrimestre anterior con respecto a esto, por eso lo insisto tanto. Esto fue una pregunta del parcial y hubo un problema con esto, con algunos docentes inclusive, ¿sí? Cuando yo tengo el diagnóstico de un cáncer de ovario, ¿sí? En la estadificación de ese cáncer, ¿sí? La tomografía es útil. Si la discusión fue sí, pero si usted tiene un cáncer de ovario no le va a pedir una tomografía, sí, se la voy a pedir. Pero no se la voy a pedir para evaluar el ovario ni la masa anexial. Se la voy a pedir para evaluar el hígado, para evaluar el diploma, para evaluar la carcinomatosis peritoneal, para evaluar otras cosas que no tienen que ver con la masa anexial, ¿sí? Lo que les estoy explicando yo hoy es evaluación del anexo, ¿sí? Y la tomografía para ver el anexo no sirve, ¿sí? Ecografía transvaginal, segundo, resonancia, ¿sí? Bien. Otro capítulo lo merecen los marcadores tumorales. ¿Y qué son los marcadores tumorales? Son marcadores que nosotros medimos en sangre para evaluar o para guiarnos o para aproximarnos a la benignidad o malignidad de las masas anexiales, ¿sí? No dan diagnóstico, no son específicos, pero la elevación de los marcadores puede ayudar a caracterizar una neoplasia ovárica. En esto que yo insisto desde el principio, para determinar si esa paciente la voy a poder abordar yo o tengo que llamar a mi colega, el oncólogo ginecológico, para que la opere con más idoneidad. Yo puedo tener una masa anexial no compleja, le pido los marcadores y los marcadores están movidos, nunca la voy a abordar desde el punto de vista general. Siempre llamar a un equipo de oncología multidisciplinaria. ¿Cuáles son los que más usamos en ginecología? Tenemos marcadores para tumores epiteliales y marcadores para tumores germinales. Para tumores epiteliales disponemos del CA125 y del CA19-9. Y para tumores germinales, la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana y la LDH. El CA125 es por excelencia el marcador tumoral de los tumores germinales, ¿sí? Y lo vamos a pedir siempre en las pacientes que voy a sospechar
que la masa anexial puede ser de origen epitelial, que ¿quiénes son? ¿En qué tipo de pacientes? En las posmenopáusicas, ¿sí? En las posmenopáusicas. Y ese es el CA125, ¿está? El CA125 hay que tener en cuenta que si está elevado es muy indicativo de cáncer de ovario, muy indicativo. Pero si está normal, sepan que hasta un 50% de los tumores de ovario malignos en estadio 1 cursan con CA125 negativo, ¿sí? Entonces no me descarta, pero si es positivo me es de gran ayuda. Ojo con el CA125 porque hay una patología benigna, varias, no una, que pueden elevarlo normalmente, ¿sí? Principalmente la endometriosis, ¿sí? La endometriosis me puede elevar el CA125, pero la diferencia es que lo puede elevar a niveles bajos, ¿sí? Consideramos normal niveles de CA125 hasta 35 miliunidades por mililitro y su elevación por debajo de los 100, si bien están elevados, es muy indicativo de endometriosis, ¿sí? Y su elevación por encima de 200, ahí sospecho fuertemente un cáncer de ovario. El CA199 se eleva en los tumores que tienen contenido mucinoso, ¿sí? En cáncer de ovario que tiene contenido mucinoso, y también se puede elevar en el teratoma benigno, se puede elevar en el síntoma mucinoso. Los tumores germinales, dijimos alfa-fetoproteína, HCG y LDH. El C125, bueno, como dijimos ya lo dije todo esto. La especificidad en la premenopáusica es baja debido a que está incrementada en condiciones benignas. La endometriosis principalmente, pero otras patologías benignas como los miomas raramente, muy raramente, las epías y condiciones fisiológicas como la menstruación y el embarazo. El embarazo sí puede elevar el C125 como consecuencia, pero no lo dosamos en el embarazo. Valores por encima de los 200 son más sospechosos de malignidad. En la posmenopausia, el C125 elevado es más específico de malignidad, aunque solo está aumentado en la mitad de los cánceres en el estadio 1, sí. Hasta 35 unidades por mililitro. Con un nivel de corte de 30, bueno, es 35, no 30, ahí me equivoqué yo. Asociado con la valoración ecográfica, alcanza la sensibilidad del 89%, y en especificidad del 73%. Bien, función diagnóstica, ¿sí? Nunca manden a punzar un quiste de ovario. ¿Por qué se les ocurre? Ya lo puse, ¿eh? Bien, ¿la podemos romper? Sí, pero más que romper podemos, que no sería un gran problema si se me rompe, ¿sí? Y se vuelve con el contenido, bueno, más que un dolor abdominal le puede dar. Claro, puedo hacer siembra, ¿sí? Puedo hacer siembra de células malignas en el peritoneo y convertir un estadio 1 iatrogénicamente en un estadio 3, ¿sí? Entonces nunca lo vamos a punzar. El diagnóstico del cáncer de ovario es quirúrgico, ¿sí? Es abrir la panza, sacar el tumor, mandarlo a biopsiar en ese momento, que me dé el diagnóstico en ese momento y avanzar con la cirugía oncológica, la edificación. Un capítulo aparte, la masa anexial y embarazo, ¿sí? En la gran mayoría de los casos lo que voy a tratar de hacer frente a una masa anexial que diagnosticamos en una ecografía del embarazo es nada, expectante, ¿sí? Rarísimamente el cáncer de ovario se presenta en pacientes en edad fértil, ¿sí? Generalmente, casi siempre, 99% de los casos, las masas anexiales son benignas en el contexto de un embarazo, ¿sí? Y se diagnostican frecuentemente en el embarazo, porque ahí sí yo voy a pedir a la paciente una ecografía rutinariamente. A todas las embarazadas se le hacen 1, 2, 3, 4, 10 ecografías, ¿sí? Entonces, muchas veces aparecen los diagnósticos de hallazgo de masas anexiales en el contexto de una ecografía obstétrica. Durante la gestación, ¿cuándo vamos a operar a una paciente embarazada por una masa anexial? Bueno, cuando tenemos sospecha de malignidad. Cuando el tamaño es muy importante y nosotros tememos que nos pueda producir una complicación, como una rotura, una torsión, o dificultades obstétricas, como por ejemplo un tumor previo al segmento inferior, ¿sí? Entonces tenemos un tumor anterior, comprime el segmento inferior, por encima de la vejiga,
me va a dificultar tanto el paso de la cabeza del bebé en el canal del parto como la realización de una cesárea si yo tengo el tumor por delante del segmento inferior, que es cuando tengo que hacer la extracción fetal. O cuando la paciente ya, bueno, obviamente viene con un abdomen agudo por ruptura o torsión. Entonces, en caso de indicación quirúrgica, la misma debe realizarse en lo posible al comienzo del segundo trimestre. ¿Está? Comienzo del segundo trimestre sería semana 13, 14, 15, 16. Antes de esa edad gestacional no es conveniente, o sea, antes de los 3 meses no es conveniente. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque es el periodo que con más frecuencia se pierden los embarazos. Ustedes saben que la posibilidad de un aborto espontáneo disminuye un 85% luego de la semana 13, ¿sí? Normalmente. Y además estamos en pleno periodo de criogénesis, ¿sí? Y tenemos que tratar de evitar la utilización de todo tipo de medicamentos, ¿sí? Que pueden afectar la criogénesis. Y en el contexto de una cirugía podemos llegar a usar anestésicos, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, un montón de cosas que pueden llegar a afectar la criogénesis. Entonces, tratar de bancarlo, de aguantarlo, ponerlo en reposo y tratar de tenerlo ahí como en una cajita de vidrio hasta que cumpla las 13 semanas, ¿sí? Por otro lado, también acá son muy frecuentes, como dijimos antes, los tumores del cuerpo lúteo. Ustedes saben que el cuerpo lúteo es el responsable del mantenimiento hormonal del embarazo en el primer trimestre. Después del primer trimestre, la placenta toma el comando de la cuestión hormonal, ¿sí? Entonces también, si lo que nosotros tenemos es un quiste o un tumor del cuerpo lúteo y yo la opero a la paciente, le puedo estar produciendo un aborto por insuficiencia hormonal. ¿Está? Perfecto. De tenerse en cuenta que en principio el embarazo no conduce a una contraindicación para el empleo de la laparoscopía como vía de acero. Si podemos operar laparoscópicamente, ustedes saben que para hacer la laparoscopía yo necesito insuflar aire en la cavidad abdominal, ¿sí? Se infla la panza como una carpa, ¿sí? Llena de aire, y eso produce un aumento de la presión intraabdominal. También es otra causa por la cual esperamos hasta después de la semana 13, porque eso ejerce presión sobre el útero, ¿sí? Que nos puede llegar a hacer un desprendimiento del primer trimestre o ya en el segundo trimestre podemos hacer la laparoscopía, pero sin demorarnos demasiado, porque después el tamaño del útero no nos va a dejar ver, ¿no? Entonces ese es el momento indicado para operarlos. Sí necesito operarlos, si puedo evitar la cirugía, mejor. Conducta, entonces, expectancia, seguimiento clínico, ecográfico, bioquímico, cada 4 o 6 meses según el grupo etario que corresponde, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a decidir controlar un quiste de ovario, por ejemplo, ¿a quién le controlaría un quiste de ovario? Y a una paciente que tiene un quiste unilocular, que no tiene tabique, que no tiene síntomas, que no tiene componentes sólidos, que tiene marcadores negativos y todo el sistema. ¿Cómo se controla? Control clínico, o sea, síntomas, ecográfico, bioquímico, marcadores. Cada 4 o 6 meses según la edad de la paciente. ¿Cómo vamos a actuar en los diferentes momentos de la vida? En una paciente en edad fértil, le voy a hacer, en edad fértil, con una ecografía sin signos de alerta, todo lo que le nombré, tabique, con tamaño menor de 8 centímetros y un CA125 menor de 200, tiene una alta probabilidad de regresión espontánea. Generalmente son quistes foliculares. La persistencia de esos quistes puede llegar a ser una probable neoplasia benigna y ahí nos haría cambiar de conducta, ¿sí? Entonces, tiene menos de 8 y todas estas condiciones, 4 o 6 meses, control clínico ecográfico y laboratorio. Y vamos bien, la persistencia de los diferentes controles puede llegar a ser un cambio de conducta si el tumor no revierte en forma espontánea. En las pacientes posmenopáusicas, tengo una ecografía de quiste simple con un tamaño menor de 5 centímetros y un CA125 menor de 35 unidades. Ahí lo puedo controlar solamente en esa situación, ¿sí? Un tumor muy pequeño, un tumor tipo 1, quiste simple, con marcadores negativos. Ahí lo puedo llegar a controlar.
Cualquier cosa diferente a ese escenario en una paciente postmenopáusica es quirúrgico, ¿sí? Siempre se opera, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Estas son conductas, ¿sí? Esta es la parte más importante. Bueno, el manejo quirúrgico. Bueno, hoy día se acepta universalmente a la vía laparoscópica como la vía de abordaje de elección, ¿sí? Inicial para las masas anexiales de características ecográficas benignas, ¿sí? La laparoscopía, fíjense, tiene 3 vías de acceso. La principal, que es la cámara, que va a filmar, que lo vamos a ver en un monitor, es umbilical, ¿sí? Esto es el abdomen de la paciente, estas son las piernas, ¿sí? Y acá estaría la cabeza. Entramos por acá con la cámara, ¿sí? Y acá a los costaditos, en ambas fosas ilíacas, tenemos las 2 pinzas de trabajo, ¿sí? Respecto a las masas anexiales complejas, dudosas, tras el estudio preoperatorio, con presunción de benignidad, existe un amplio consenso para establecer la vía laparoscópica inicialmente, puesto que la mayoría, 93%, son benignas, ¿sí? Y la vía laparotómica, o sea, cirugía convencional, de entrada sería un sobretratamiento, ¿no? Si nosotros sospechamos que la masa anexial es maligna, el abordaje inicial directamente debería ser por laparotomía, y no la debería ser yo, debería ser el oncólogo. El uso de la laparoscopía entonces queda reservado para pacientes seleccionadas en manos de un cirujano entrenado en ginecología oncológica, para vía laparoscópica, porque también se puede hacer cirugía oncológica laparoscópica, pero en manos súper entrenadas. Bueno, entonces, este es un algoritmo, ¿sí? Es cómo manejarme, ¿sí? En los diferentes escenarios, ¿tá? ¿Qué vamos a contemplar? La edad de la paciente, si es menopáusica o premenopáusica, el CA125, el resto de los marcadores y la ecografía. Esas son las 3 cosas principales, ¿tá? Y las vamos a clasificar en bajo, moderado y alto riesgo de malignidad, ¿sí? En las pacientes de bajo riesgo de malignidad, vamos a tratar de hacer, como dijimos recién, la laparoscopía. Guiamos por la laparoscopía, vemos que la masa no es sospechosa clínicamente y continuamos y hacemos la oophorectomía, la gistectomía laparoscópica, según lo que yo quiera hacer y según la edad de la paciente, como dijimos antes. Las pacientes con riesgo moderado, bueno, depende. Podemos hacer un primer vistazo laparoscópico, entramos con la cámara, miramos y ¿qué vamos a ver? Si es sospechosa o no es sospechosa. Si no es sospechosa por la laparoscopía, seguimos por la laparoscopía. Pero si sospechamos, la convertimos, ¿sí? Finalmente, la convertimos. Sacamos el laparoscopio y entramos por la laparotomía o vamos a un segundo tiempo en manos entrenadas, ¿sí? O sea, yo mirando con el laparoscopio y sin tocar nada, no estoy haciendo hidrogénica, perdón, ¿sí? Vieron que yo decía al principio que sacar una masa anexial, mandarla a estudiar y si me da un cáncer, estar por segunda vez, eso sí, cambia la sobrevida de la paciente. Pero yo puedo entrar, mirar, digo, no, esto es sospechoso, saco el laparoscopio sin tocar nada y en segundo tiempo que entre el oncólogo, ¿sí? Directamente. Y si tiene, cuando entramos, si tiene riesgo moderado y son tumores grandes, sólidos, con dificultad técnica por procesos evidenciales, por múltiples cirugías anteriores, por endometriosis o por lo que sea, bueno, diferir la cirugía y mandarla a un cirujano oncológico, ¿sí? Y en las de alto riesgo de malignidad, lógicamente, cirujano oncólogo. ¿Saben lo que es una biopsia por congelación? ¿Alguien sabe? ¿Se los cuento? Bueno. Una biopsia por congelación es una biopsia que se hace intraquirúrgica, ¿sí? Lo usamos mucho para todo lo que es oncología, mamaria, ovarios, endometrio principalmente. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, es más fácil interpretarlo para la mama. Si yo tengo un nódulo de mama que es sospechoso, ¿sí? Entonces la voy a operar a la paciente, le voy a sacar el nódulo, voy a llamar al patólogo que va a estar adentro del quirófano. El patólogo agarra la pieza, la somete a un estado de frío intenso para que se ponga dura, le hace un corte por el medio, la mira al microscopio y está en condiciones de decirme en ese momento
si esa masa anexial o ese nódulo de mama o ese endometrio es benigno o maligno. Solo eso. ¿Sí? Esto es un cáncer o esto es un tumor benigno. ¿Está? Entonces, eso a mí me habilita para tratar a la paciente en el mismo acto quirúrgico y hacer una citorreducción primaria en el mismo acto quirúrgico, no tener que sacar la pieza, mandarla a estudiar y si me da positivo volver a entrar. ¿Está? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una biopsia por congelación? Cuando sospechamos intraoperatoriamente la malignidad de la masa anexial. ¿Sí? El equipo quirúrgico entonces debe estar preparado para una estadificación completa. ¿Sí? Si el patólogo me dice, doctor, esto es un cáncer de ovario, perfecto. Tengo que estar preparado para hacer una anexohisterectomía o mastectomía, que es sacar el estrilón mayor, y una linfadenectomía retroperitoneal de cambios lateroaórticos hasta los obturadores. Cirugía de alto vuelo, de alto riesgo, y que tiene que hacerla, vuelvo a repetir, un ginecólogo oncólogo, que es una subespecialidad. Y si existe evidencia que la demora en el tratamiento quirúrgico definitivo es un factor de mal pronóstico para la paciente. Entonces, siempre pensando en pro de la sobrevida de la paciente. ¿Sí? Conclusiones. Las masas anexiales o las masas pelvianas son patologías de alta prevalencia. Las masas anexiales pueden diagnosticarse casualmente en un control de rutina, en imágenes o en la investigación de un síntoma. No todas deben ser intervenidas quirúrgicamente. Y que es importante categorizar bien la masa anexial para su eventual derivación a ginecología oncológica. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, algún aporte de alguien? Sí. Fuerte. Sí. ¿Los síntomas? Sí. Generalmente, bueno, depende, ¿sí? Yo viste que leí un slide que dice asintomáticas, no complicadas y complicadas, ¿sí? Las no complicadas pueden ser dolores vagos, ¿sí? Puede ser dismenorrea, o sea que duele con la menstruación, puede ser dispareunia, que le duelen las relaciones sexuales, porque generalmente se meten en el fondo del saco del útero, ¿sí? Puede ser un dolor inespecífico, como dolores pelvianos así sordos, pesadez pelviana, o a veces cuando son grandes pueden producir síntomas compresivos sobre la vejiga o sobre el recto, ¿sí? Con síntomas de cistitis recurrente o síntomas de constipación, de pujo rectal, raramente, pero generalmente son así. Y si no, un abdomen agudo. Abdomen agudo de diferente intensidad, ¿sí? Dependiendo de lo que el síntoma. Si es una ruptura, el quiste, que es un abdomen agudo no tan grave, o si es una torsión, que es un cuadro hiperagudo. ¿Una otra pregunta? Listo, ¿están todos preparados para manejar una masa anexial en la guardia? Entonces, felicitaciones.